Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Poncio Pilatos fue el quinto gobernador de la provincia romana de Judea, que había sido conquistada por Roma en el 63 antes de la era común y había sido una especie de región vasalla de Roma medio autónoma hasta que la población se rebeló contra Herodes Arquelao, hijo de Herodes el Grande, de modo que el emperador Augusto decidió poner a Judea, Samaria e Idumea bajo administración romana directa en el año 6 de la era común. Poncio Pilato gobernó del 26 al 36 de la era común. Aparte de las narrativas orales y los escritos historiadores que probablemente ni conocieron a Poncio Pilato, tenemos una inscripción en piedra con fragmentos de lo que debió decir, según sabemos por otras piedras similares de otros gobernantes romanos, al divino Augusto Tiberio. Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha dedicado probablemente se refería a un templo que se construyó donde hubo un teatro que mandó erigir Herodes el Grande, donde una arqueóloga italiana encontró la piedra en 1961 en Cesarea, la capital romana de la provincia de Judea. Las monedas que Pilato mandó acuñar en los años 29, 30 y 31 de la era común también son testimonio de su existencia. Todo esto lo que nos dice es que existió un tal Poncio Pilato que fue prefecto de una de tantas provincias romanas, la de Judea. Y nada más. No demuestra que Pilato hubiera presidido sobre el juicio de un tal Jesús, ni de que ordenara su ejecución en la cruz, ni de que se lavara las manos, ni que le gustara el salmón ahumado o vestirse de verde. Lo demás que sabemos de Poncio Pilato fue escrito mucho después en los evangelios. Pero los evangelios tienen problemas y de eso vamos a hablar hoy. Hace ya 8 años hice un video señalando que no hay ninguna evidencia de que Jesucristo, el eje de las iglesias cristianas, hubiera existido como tal, es decir, como nos lo cuentan esas iglesias cristianas. Las protestas en los comentarios de ese video no han cesado desde entonces. Me han escrito los creyentes aduciendo los evangelios como testimonios de primera mano. Si los escribieron apóstoles, me dicen. Han mencionado a Flavio Josefo y hasta a Tácito, que es incluso posterior. Y me han dicho una y otra vez que los grandes académicos aceptan la existencia de Jesús. Y en resumen, como tantas personas aceptan la verdad de los evangelios y su mensaje, estos deben ser ciertos. Sobre el tema de los académicos, lo que deberían decir quienes protestan es que tales académicos aceptan la existencia de un Jesús, de un sujeto que se llamó así, probablemente un predicador, un líder carismático. Pero por supuesto el retrato que nos ofrecen los evangelios, que toman su nombre del griego Buena Nueva, y ya veremos por qué es importante que su nombre sea en griego, no es el de un caballero judío común y corriente de hace unos 2000 años, sino el de un personaje con poderes maravillosos que curaba enfermos, resucitaba muertos, caminaba sobre el agua, convertía el agua en vino, multiplicaba panes y peces, y 3 días después de muerto se fue de su tumba y se lanzó al cielo. Y que además era hijo del dios de los judíos, no de Odín o de Júpiter o de Marduk o Baal u Osiris o cualquiera de los muchos dioses que por entonces competían por la atención de la gente, sino de Elohim, Adonai, Yahvé, Shaddai, Tsebot, nombres que los judíos daban a su Dios. Y eso es una dimensión muy distinta de hubo un hombre llamado Jesús en la provincia romana de Judea que lideraba un grupo de personas que nació por ahí del año 6 antes de la era común, a la que erróneamente llamamos después de Cristo por los equivocados cálculos de un monje llamado Dionisio el Exiguo. Los invito a que vean el video donde contamos la historia de este monje, de la diferencia entre la era cristiana y la era común y cómo no fue sino hasta él que se empezó a hablar de un antes y después de Cristo. Pero a menos que uno sea creyente, aceptar que existiera un hombre llamado Jesús no implica aceptar que lo que relatan los evangelios sean hechos históricos. Respecto a que muchas personas acepten los evangelios, esto obviamente no es prueba de que sean históricamente ciertos. Muchas personas aceptan el Corán islámico, los Vedas hindús, el Avesta zoroastriano y otros escritos religiosos, y no por ello son históricamente fiables y lo sabemos. Y esto por no hablar de las enseñanzas de líderes sectarios, gurús y demás personajes carismáticos incluso contemporáneos de los que hablamos ampliamente en este canal. Es cierto que los evangelios contienen algunas ideas compartibles, nobles y buenas, pero lo mismo se puede decir del Corán islámico, de los Vedas, de la Avesta y de otros escritos religiosos y de muchos escritos no religiosos, tanto ensayos como novelas, ficción, poesía o teatro. Ello no impide, primero que nada, darnos cuenta de que no son del todo originales
y que tienen graves contradicciones, además de señalar los capítulos cuestionables de la historia que cuentan, que ya hemos comentado en este canal, como la barbaridad de Cristo de secar una higuera por no tener higos. Es un berrinche innecesario en un Dios que, si puede convertir el agua en vino y multiplicar panes y peces, puede convertir una piedra en higo y multiplicarlo para alimentar a cuantas personas le diera la gana sin lastimar a la pobre higuera. Profundicemos pues en los evangelios y los datos y evidencias que serían necesarios para aceptarlos como biografías históricas de un ser humano real. Así que vamos al principio. ¿De dónde salen los evangelios? Debemos empezar diciendo que no hay evidencias de que hayan existido ni Marcos, ni Lucas, ni Mateo, ni Juan, y menos evidencias aún de que estas personas hayan escrito los evangelios como más o menos los conocemos actualmente. La primera vez que se mencionan esos 4 evangelios es entre el 120 y el 150 por Justino Mártir, que los llamó simplemente Memorias de los Apóstoles, aunque hoy sabemos que ninguno de los evangelistas había sido apóstol de Cristo, ni lo había conocido, ni conoció a nadie que conociera a Jesús y lo hubiera visto actuar en persona. Los nombres de los presuntos apóstoles fueron una atribución absolutamente caprichosa de Papias, obispo de Hierápolis, y sobre todo de Ireneo, obispo de Lyon, alrededor del año 185. Ambos afirman, sin revelarnos cómo se enteraron, que los evangelios originales estaban en hebreo o en arameo, que era la lengua común de la época. El hebreo era más propio de las élites religiosas y gobernantes. Los estudiosos de la Biblia como documento, no como base de una religión, calculan que el primer evangelio, el de Marcos, se debe haber escrito poco después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, destrucción llevada a cabo por los romanos durante la Primera Guerra Judeo-Romana. En el año 66, bajo el reinado de Nerón, la opresión romana y la pobreza de muchos en la provincia de Judea, contrastada con la opulencia de la aristocracia, provocó enfrentamientos que derivaron en una guerra. Por órdenes de Nerón, Vespasiano invadió Galilea en el 67 y los rebeldes se atrincheraron en Jerusalén, que fue sitiada por Tito durante 7 meses y tomada en el año 70, cuando Tito ordenó la demolición del templo más importante del judaísmo. Y el Evangelio de Marcos es posterior al año 70, es decir, se escribió más de 37 años después de los acontecimientos que relata. Y oh sorpresa, en el capítulo 13, versículo 2 y 3, Jesús profetiza: ¿ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y sus discípulos Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntan cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que ya están por cumplirse estas profecías, pero Jesús responde yéndose por la tangente. No nos da la idea de que Marcos está más bien prediciendo el pasado, y mal, por cierto, porque sí quedó piedra sobre piedra. El famoso muro de las Lamentaciones de Jerusalén, que existe hasta hoy, es uno de los muros, de los restos del templo de Jerusalén. Sigo con Marcos porque según los académicos su evangelio fue el primero que se redactó y tanto Mateo como Lucas se apoyarían en él copiando fragmentos enteros y en otros añadiendo y quitando cosas, en muchos casos cayendo precisamente en las contradicciones que son poco compatibles con un origen sagrado. Según quienes estudian historia, no es ocurrencia mía, los evangelios son parte de un género literario grecorromano, las biografías, que no eran biografías como las entendemos hoy, sino que se escribían para glorificar y legitimar a distintos personajes, presentando mitos, exageraciones y fantasías como si fueran reales. Por ejemplo, una biografía de Alejandro Magno contaría cómo al llegar a Frigia, el líder macedonio se encontró con un intricado nudo que había atado el rey Gordio, y del que se decía que quien consiguiera desatarlo sería rey de Asia. Alejandro procedió a desenvainar su espada y cortar el nudo diciendo que da igual cortar que desatar, y por eso se volvió rey de Asia. Muy bonito, totalmente falso, mítico, fantasioso, legendario y ficticio, y algunas personas todavía hoy lo cuentan como si fuera real. Como parte de este género, las biografías de Jesús serían tales que se explicarían sus milagros simplemente asumiendo que son leyendas, cuentos, historias, para mejorar al personaje. No son hechos históricos que uno deba creerse para no pasar por ingenuo. Bueno, pues si tenemos una biografía al estilo greco-romano, ¿por qué está en griego?
¿Por qué no en arameo o en hebreo? O en latín, que finalmente era la lengua impuesta por los conquistadores, como se hace evidente en la maravillosa escena de Romani y Te Domum de la vida de Brian de Monty Python. Muy recomendable. Pues en griego, porque las biografías se hacían para exaltar al biografiado y el cristianismo se estaba desarrollando y extendiéndose por Oriente Medio y todo el Mediterráneo. Y el griego era la lengua más común en esta zona y por tanto el idioma más adecuado para llegar a la mayor cantidad posible de público. Así, los evangelios serían una amalgama de tradiciones orales poco fiables, de supuestos escritos que nadie ha encontrado, pero que algunos suponen que existieron, que contaban hechos, milagros, parábolas y demás episodios relacionados con el Jesús al que estaban ya adorando muchos. Pero la versión que ofrece el cristianismo sobre el origen de los evangelios es ligeramente distinta. Según San Pablo, originalmente Saulo de Tarso, quien le da su carácter definitivo al cristianismo, en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: «Toda la escritura está inspirada por Dios». Por cierto, quienes estudian esto, no yo, insisto, dudan mucho que San Pablo haya escrito las epístolas que se le atribuyen, sobre todo porque él vivió del año 5 al 65 de la era común y varias epístolas, incluidas las 2 de Timoteo, se escribieron después de su muerte. Pero bueno, ese ya es otro problema. La idea de la inspiración divina choca con las enormes contradicciones en los evangelios, salvo que aceptáramos que Dios es olvidadizo o un bromista consumado. La Iglesia no nos dice cuál es la opción correcta. Contradicciones, desde la fecha de nacimiento de Jesús hasta la forma de reclutar a sus apóstoles, el tiempo que tardó en secar a la higuera, por cierto, el momento de la última cena, si la ley de Moisés debe mantenerse o no, cómo se suicidó Judas, quién encontró la tumba vacía de Jesús, cuántos ángeles estaban en ella y demás asuntos que han sido quebraderos de cabeza para los teólogos, pero que no lo serían para una persona normal que entendiera que son variantes de un mito y nada más. Así que Marcos fue el primero, algo después del año 70, y Mateo y Lucas lo usaron como base para sus propias biografías, escritas entre el 85 y el 90 después de Cristo. Aunque algunos teólogos gustan de imaginarse un documento perdido, así como en una película de Indiana Jones, el llamado Manuscrito Q, como base de lo que escribieron estos 3 evangelistas en sus trabajos llamados sinópticos, porque cuentan la misma historia. Nadie ha encontrado tal documento, hay que aclarar. Pero entre el 95 y el 100 se escribe el Evangelio de Juan, que cuenta muchas cosas que no cuentan los otros y omite cosas importantísimas que sí cuentan los otros. Juan, pues, baila a su propio ritmo, con una intención que él mismo establece claramente ya hacia el final de su Evangelio. Dice que los signos o milagros han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Bueno, pero para comparar los 4 evangelios tenemos los textos de los años 70, 80, 90 y 100 escritos por estos evangelistas, ¿no? Pues no. Los textos completos, los que conocemos hoy, los que conforman la doctrina cristiana, proceden de tiempo después, del año 200. Es decir, que entre lo que se escribió en la segunda mitad del siglo I y lo que tenemos hoy, media más de siglo y medio. Siglo y medio en el que se pudieron hacer, como suele pasar con todas las buenas historias, todo tipo de especulaciones, añadidos, omisiones, correcciones, interpretaciones más benévolas, se pueden inventar o hermosear anécdotas más relevantes para los nuevos tiempos, para atraer a más creyentes, para exaltar la figura de Jesús y para responder a las nuevas visiones teológicas, a la idea de un cristianismo no judío, por ejemplo, o al debate de si Jesús era un humano exaltado por Dios o era el Hijo de Dios, etc. Un ejemplo de cómo una leyenda toma forma propia en manos de distintos autores lo tiene usted precisamente en el cuento del Grial, que ya hemos contado también en este canal, y cómo se va desarrollando a lo largo de los siglos. Hay como cosa excepcional un fragmento del Evangelio de Juan que está datado hacia el 125 después de Cristo y resulta que lo que dice es distinto de lo que hoy dice el Evangelio de Juan. Este trozo, que sobrevivió al azar, nos sirve para saber cómo y cuánto pueden haber cambiado los Evangelios desde que se escribieron hasta que tenemos el Códice Sinaiticus, más o menos del año 400, que es el primero que tiene completo el Nuevo Testamento. Hay otro problema, además de que es claro que los evangelios contienen enormes dosis de fantasía acumulada durante más de 300 años.
que no son los únicos. De hecho, hay varias docenas de evangelios y muchas doctrinas religiosas y visiones, como la de los gnósticos, se basan en esos muchos evangelios o en algunos de ellos al menos. Las bases que tienen algunos, entre ellos los gnósticos, para considerar que esos evangelios, el de Tomás, el de la verdad, el de los 4 reinos celestiales, el de María Magdalena, el de los egipcios y demás, son verdaderos, genuinos, fiables, históricos y correctos, son exactamente las mismas bases que tiene el cristianismo para considerar genuinos a los 4 llamados canónicos y considerar apócrifos, falsos, heréticos e inaceptables a todos los demás. Ninguna. La mera creencia, la argumentación apasionada y la autoridad de la Iglesia son los que determinan cuáles evangelios son los buenos y cuáles no. Bases enormemente endebles. Fue precisamente Ireneo, de quien ya hablábamos, el obispo de León, quien estableció por primera vez que esos 4 evangelios eran los genuinos, porque dijo, la tierra tiene 4 partes donde vive la gente y además hay 4 vientos, así que Marcos, Mateo, Lucas y Juan eran los 4 pilares de la nueva iglesia, y procedió a identificarlos con las criaturas que aparecen al principio del libro del Apocalipsis, libro en el que no nos meteremos ni de broma. Mateo era el ángel, Lucas el buey, Marcos el león y Juan el águila. Estos animales, como paréntesis, se representan frecuentemente en la arquitectura cristiana, tanto profana como religiosa. Así que ya sabe usted, cuando vaya a un castillo medieval como el de Vincennes, que los 4 seres no están allí de adorno, ni porque a alguien le gusten los animales, sino exaltando a los 4 evangelistas. Al final, al parecer, la Iglesia decidió quedarse con los 4 evangelios que narraban la muerte y resurrección de Jesús, porque eran los que mejor representaban las creencias de la mayoría de los cristianos allá por el siglo III y IV. Y hoy, la mayoría de los académicos nos dicen, están de acuerdo en que más que relatos de testigos presenciales, los evangelios presentan la teología acordada por las primeras comunidades de cristianos y su evolución. Vamos a hacer un ejercicio con un personaje muy conocido que murió en 1980, John Lennon. Ese que dijo en 1966, por cierto, que la banda a la que pertenecía a los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Su misión, si usted decide aceptarla, es escribir una biografía de John Lennon solamente con lo que ha oído sobre el personaje. No se vale ni se permite hacer búsquedas en Internet, nada de investigación hemerográfica, ni mucho menos leer libros sobre la vida de Lennon, que hay un montón. Solo lo que usted conoce por tradición oral y por lo que ha leído y oído a lo largo de su vida, y que seguramente es muchísimo, muchísimo más de lo que el autor del Evangelio según Marcos pudo saber jamás acerca de Jesucristo. Porque mire usted, en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, las fronteras no son lo que eran hace 1900 años. Las noticias que pudieran llegar a Siria, que es donde los académicos creen, no están seguros, que Marcos escribió el primer evangelio, no llegaban por diarios informativos de televisión o correos electrónicos, sobre todo porque al menos el 85% de los súbditos romanos eran analfabetas. La forma de transmitir la información, las noticias, los datos y las opiniones era el boca a boca, lo cual siempre deja espacio a distorsiones de todo tipo, y más cuando hablamos de un líder religioso y de sus creyentes. Así que usted está en mejor posición ante John Lennon que Marcos ante Jesús. Escriba usted, pues, dónde nació Lennon, quiénes fueron sus padres y si su nacimiento estuvo marcado por algún acontecimiento notable o relevante. Luego, háblenos de su escuela, de lo que hacía cuando era niño, cuándo conoció a las personas que formarían los Beatles, en qué condiciones, dónde estaban. Añádale a esta información cuántas canciones escribió Lennon, cuántas cantó, cuántos conciertos dio con la banda, en qué ciudades, en qué años se publicaron los discos de la banda, cuándo y con quién se casó, cuándo se divorció, si escribió libros, cuántos y con qué títulos, alguna anécdota interesante, cuando conoció, digamos, a Bob Dylan, o qué hizo con los Rolling Stones, cuáles eran sus convicciones religiosas y espirituales, qué amantes tuvo, y finalmente, dónde y cuándo fue asesinado y por quién y dónde está enterrado. Estoy seguro de que usted, si es un fan entregado como lo soy yo y vivió los años maravillosos de la banda, podría medianamente pergeñar una biografía aceptable, pero llena de omisiones, errores, interpretaciones, agujeros y probablemente multitud de mitos, sobre todo de los mitos más interesantes,
como que la noche en que Lennon nació, su tía Mimi corrió desafiando un bombardeo nazi sobre Liverpool para poder conocer a su sobrino. Es muy cinematográfico, salvo porque gracias a los datos que tenemos, sabemos que el día que nació Lennon, y que fue el 9 de octubre de 1940, no hubo bombardeo alguno sobre Liverpool. Ahora imagínese que el mito fue que 3 reyes de Oriente cruzaron valerosamente el desierto para adorar al niño cuando nació. Anécdota que, por cierto, solo cuenta Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Se empieza a ver cuál es el problema de relatar una historia décadas después de que ocurrió, sin conocer a nadie que hubiera conocido al personaje en cuestión, basándonos en lo que se dice y sobre todo lo que cuentan personas que ya tienen la idea de que Jesús era el Mesías y que era el Hijo de Dios y que están tratando de arrojar la luz más amable sobre su biografiado para atraer nuevos adeptos. Imagínenselo. Flavio Josefo, historiador judío y romano que escribía en griego, pues como hemos visto era el lenguaje más difundido, nació en el año 37 después de Cristo y escribió sus Antigüedades Judías, un libro de historia en 20 volúmenes en el año 94. Este libro de historia, de un historiador que comienza con la creación de Adán y Eva, hecho que resulta muy difícil considerar histórico, y va contando una mezcla de historia y mito como era habitual por entonces, menciona la lapidación del hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, un trozo que la mayoría de los estudiosos consideran un texto genuino y que nos informa que había un tal Jacobo, hermano de Jesús, al que llaman el Cristo o el Salvador, cosa que era cierta en el año 94. Algunos llamaban Cristo a Jesús y eso lo diferenciaba de los otros muchos Jesuses que podía haber habido. Pero nada más. En la obra de Josefo, como se conoce hoy, encontramos también un párrafo muy sospechoso que habla de Jesús como hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, y hacedor de milagros impactantes, además de un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y que fue crucificado por los romanos. Todas ellas frases propias de un cristiano entregado, cosa que Josefo no era. Era alguien que buscaba precisamente congraciar a los judíos con sus dominadores romanos. Los académicos más serios consideran que este trozo fue añadido por copistas cristianos entusiastas, pues ni el estilo ni el contenido se ajustan al resto de los escritos de Josefo, y hablarle bien a los romanos de Cristo y los cristianos en el siglo I no era buen negocio. Por su parte, otro historiador romano, Tácito, habla de la ejecución de un hombre llamado Jesús en una obra que escribió en el año 116. ¿Qué nos informan los pasajes fiables de Josefo y de Tácito, quitando el que evidentemente fue un añadido posterior? Pues que existió un Jesús al que llamaron Cristo y que fue crucificado como otros tantos reos del Imperio Romano. ¿Ese es el Jesús de los Evangelios? No, por supuesto que no. El Jesús de los Evangelios, decíamos, caminaba sobre las aguas, convertía el agua en vino, multiplicaba panes y peces, revivía muertos y mataba higueras cuando no tenían fruto para saciar su hambre. Nadie de quienes hubieran atestiguado tales maravillas lo contó, ni lo puso por escrito, ni fue entrevistado por los evangelistas, ni por Flavio Josefo, ni por Tácito. Y por supuesto, como en el caso de los evangelios, no tenemos un manuscrito de Josefo del año 94 después de Cristo. El más antiguo manuscrito de Josefo que conocemos es del siglo IX. Ahora dígame usted, ¿cuánto se puede haber modificado lo que escribió Josefo en 800 años? Piensen que su biografía de John Lennon fuera copiada a mano por personas que oyeron otras historias, conocen otras anécdotas, son más o menos entusiastas de la gente alrededor del músico y van ajustando poco a poco lo que usted escribió durante 8 largos siglos. ¿Existió un personaje llamado Jesús, predicador, líder? Muy probablemente. ¿Fue ejecutado por los romanos? Es razonablemente posible. ¿Por qué? No hay forma de saberlo. Pero, ¿existió el Jesús mágico y maravilloso de los evangelios? No hay ninguna evidencia que nos haga creerlo, ni aceptar sus milagros, su divinidad o incluso sus enseñanzas, que pueden haber sido embellecidas, enriquecidas y ampliadas por los creyentes para darle más lustre al personaje. Si quiere usted un ejemplo moderno de esto, vea los comentarios de nuestro vídeo sobre la gnosis del particular líder espiritual Samael Aun Weor, donde sus entusiastas lo pintan como un sujeto sobrenatural y capaz de grandes maravillas que nunca realizó. Y piense usted que este personaje murió en 1977. Ahora, ¿qué tanto podemos confiar en general en los textos antiguos de los que no hay ejemplares de la época en la que se escribieron? Depende.
Ciertamente no podemos confiar en ellos del todo. Eso es precisamente algo que cambió la imprenta y que generalmente no apreciamos en su enormidad. Tenemos libros tal como fueron escritos y antes no. Aristóteles, que murió en el 322 a.C., escribió exactamente lo que leemos hoy en sus libros de física o de política o la poética. Difícilmente. Sus escritos personales fueron a dar a manos del rey de Pérgamo, que los almacenó por ahí durante 150 años, durante los cuales se deterioraron gravemente. Apelicón de Teos mandó copiarlos, tratando de adivinar lo que decían las partes que ya eran ilegibles. Lucio Cornelio Sila Félix se apoderó de la biblioteca, ya reescrita, y la llevó a Roma, donde Andrónico de Rodas hizo la primera edición de las obras completas de Aristóteles, o las obras completadas con el mejor buen entendimiento de Apelicón. Los manuscritos originales de esas obras antiguas están perdidos, para siempre. Tenemos que conformarnos con lo que hay, pero es más fácil confiar, hasta cierto punto, en libros que los copistas estaban interesados en conservar, más que en aquellos textos sagrados que se ven sometidos al fervor, los sesgos, las creencias, el entusiasmo evangélico y la fantasía de los copistas, los editores y los responsables de las copias, sean de la Biblia, los Vedas, el Avesta o cualquier otra obra con importantes connotaciones religiosas. Y es por eso que los evangelios no son una fuente fiable de ninguna manera. Fueron escritos por gente que no conoció a Cristo, probablemente en lugares tan lejanos como Alejandría, con base en el entusiasmo de quienes ya llevaban 3 décadas promoviendo intensamente la nueva religión basada en Jesús, aderezados con historias, anécdotas y enseñanzas que podían ser de Jesús o de cualquier otro predicador de la época, otro candidato a Mesías, de los cuales había multitud en la Judea ocupada por los romanos. El Jesús de los Evangelios es muy probablemente una amalgama de buenas ideas y pasión creyente, mitos, historias convenientes, anécdotas y cualquier cosa menos un testimonio histórico procedente de uno o más personajes. Todo creyente en una religión considera que todas las demás religiones están basadas únicamente en mitos que no son comprobables, que son creencias irracionales, no deben ser tenidas en cuenta con ninguna seriedad, probablemente son heréticas y enemigas de su propia religión. La única excepción, por supuesto, es su propia religión, la que es verdadera porque ha decidido creerlo, la que es genuina, la que no es un mito. En el caso del cristianismo, tratándose del conjunto de creencias más difundido en todo el planeta, quizás es importante que los 1.100 millones de personas que no tenemos religión en el mundo, una cantidad nada despreciable, le digamos cada uno de nosotros a 2 cristianos, que son 2.200 millones, el doble, que su creencia también es un mito. Y el lugar de los mitos es el lugar de la fantasía, el espacio de la ficción, incluso de la diversión, donde analizar las contradicciones o los errores históricos de los libros sagrados, como hacemos con películas, libros y series de televisión, puede ser un entretenimiento inocente. Y ya pueden venir los creyentes a los comentarios de vídeos como este y decir que si Flavio Josefo, que si los evangelios, que si Tácito, que si lo que les dijo el cura en misa el domingo pasado. Pero en realidad, todas las religiones deben asumir que el mito al que adoran con toda la intensidad apasionada del mundo no está basado en hechos, y que su fervor por él nunca debería ser motivo para lastimar, perseguir, torturar o asesinar a otras personas que creen o no creen en ese o en otros mitos, pues los evangelios son mitos y, parafraseando a Calderón, los mitos, mitos son. ¿No cree usted?